¿Te imaginas que un soldado, en medio de la guerra, pudiera escuchar la voz de su madre desde el cielo? Ahora imagina algo aún más poderoso, que esa voz no solo lo guió, sino que lo salvó de una muerte segura. Esta historia va a tocar lo más profundo de tu alma. Era una madrugada silenciosa, aunque el silencio en la guerra siempre es relativo. A veces, el verdadero ruido es el del corazón. Martín, un joven soldado, llevaba días sin dormir bien. Estaba agotado, física y emocionalmente. Llevaba en su pecho una medalla con la foto de su madre, fallecida años atrás, y cada vez que las balas silbaban cerca, él apretaba ese colgante como si pudiera abrazarla desde el más allá. El cielo estaba cubierto de nubes densas. Era su turno de vigilia. Sus compañeros dormían, confiando en que esa noche no caería una emboscada. Pero Martín tenía un presentimiento, uno de esos que no puedes explicar con lógica, solo con el alma. Se sentía inquieto. Se levantó, caminó unos pasos y entonces lo sintió. Un viento frío lo envolvió y escuchó, como si viniera desde lo más alto, una voz. «Martín, aléjate de ahí». La reconoció al instante. No era una alucinación, no era el eco del cansancio, era la voz de su madre. Tembló, miró hacia donde sus compañeros dormían y luego, sin saber por qué, corrió a cubrirse detrás de una vieja estructura metálica que apenas se mantenía en pie. En ese mismo instante, una explosión sacudió el campamento. Un proyectil había caído justo donde él estaba segundos antes. El estruendo despertó a todos. Algunos estaban heridos. Martín, aturdido y con los oídos zumbando, solo pensaba en una cosa: esa voz, esa advertencia. Su madre. ¿Cómo pudo ser? ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué solo él la escuchó? Durante los días siguientes, varios compañeros comentaban lo afortunado que había sido. Decían que fue su instinto, que tuvo suerte, que algo lo hizo moverse. Pero Martín sabía que no era suerte. Había escuchado esa voz. Lo supo en el fondo de su ser. Recuerda que lo que viene ahora es aún más poderoso. Lo que pasó después te va a estremecer. A los pocos días, el escuadrón recibió órdenes de avanzar hacia una zona de combate más intensa. El miedo volvió a instalarse como una sombra sobre sus hombros. Pero Martín ya no era el mismo. Llevaba consigo algo más que un arma. Llevaba la certeza de que no estaba solo. En medio del avance, una nueva emboscada. Disparos por todas partes. Martín cayó al suelo, cubriéndose detrás de un muro de piedras. Vio como uno de sus compañeros estaba atrapado, sin posibilidad de moverse. Sin pensar demasiado, corrió hacia él. En ese momento, una bala pasó rozando su cabeza. Cayó al suelo, creyendo que era su fin. Pero entonces, entre el caos, volvió a escuchar la voz. Esta vez más firme, más clara. «Levántate, hijo, no es tu hora». Y se levantó, como si una fuerza invisible lo impulsara. Arrastró a su compañero a un lugar seguro. Ambos sobrevivieron. Después de la batalla, mientras los helicópteros evacuaban a los heridos, Martín se quedó en silencio. Miraba al cielo. Uno de los médicos lo observó y le preguntó si estaba bien. Él solo dijo: «Mi madre me cuida desde allá arriba». Muchos podrían pensar que fue el trauma. Otros dirán que es la fe. Pero hay momentos en la vida que no necesitan explicación. Solo se sienten, se viven y te transforman para siempre. Pero la historia no termina ahí. Días después, el escuadrón regresó a la base.
Martín pidió un permiso especial para visitar el lugar donde están enterrados los caídos en combate. Allí se sentó frente a una cruz que no tenía nombre. Solo decía, «Soldado desconocido». Cerró los ojos y oró. Pidió fuerzas, pidió respuestas. Y fue en ese momento cuando una mujer anciana se le acercó. Llevaba flores y una mirada serena. Se sentó a su lado sin decir palabra. Luego, con voz suave, dijo, «Mi hijo también sirvió. Murió hace muchos años, pero sé que sigue cuidando a los que están aquí». A veces, las madres también escuchamos sus voces desde el cielo. Martín la miró, sorprendido. No sabía si era una visión, una coincidencia o una señal. Pero esa mujer desapareció tan rápido como había llegado. Volteó y ya no estaba. Se frotó los ojos. Solo quedaban las flores sobre la cruz. Esa noche, Martín escribió una carta. No sabía a quién dirigirla, pero necesitaba hablar. Contó todo lo vivido, todo lo sentido, y terminó con una frase. «Gracias, mamá, por seguir guiándome, incluso desde el cielo». Al regresar al frente, algo había cambiado en él. Era el mismo soldado, pero ahora caminaba con un propósito diferente. Protegía a sus compañeros con una valentía que solo nace cuando sabes que alguien desde el más allá te está cuidando. Un día, un joven recluta se le acercó y le dijo, «Martín, ¿es cierto que escuchaste la voz de tu madre?». Y él, con una sonrisa tranquila, respondió, «No fue solo una vez. La sigo escuchando cada vez que dudo, cada vez que temo, cada vez que necesito valor». Esa certeza lo acompañó incluso en las noches más oscuras. A veces, cuando la lluvia caía con fuerza y el barro lo cubría todo, Martín alzaba la vista al cielo, buscando entre las nubes una señal, una presencia, una paz. Y muchas veces la encontraba, no en una voz, no en una aparición, sino en el consuelo invisible que solo da el amor eterno. En una ocasión, durante una misión nocturna especialmente difícil, el grupo quedó atrapado entre dos frentes enemigos. Los disparos eran constantes, el miedo se respiraba en cada rincón. Martín cerró los ojos por un momento y pensó en su madre. Sintió el latido de su corazón volverse más sereno, como si cada golpe fuera una palabra. «Estoy contigo». Entonces tomó la decisión de guiar a sus compañeros por una ruta que apenas conocía, pero que lo llevó a todos a un refugio seguro entre las colinas. Cuando llegaron, exhaustos pero vivos, alguien le preguntó, «¿Cómo sabías que por allí estábamos a salvo?». Y él respondió, «No lo sabía, me lo dijo el corazón». Cada paso que daba en el campo, cada vida que protegía, era una forma de honrar esa voz. Con el tiempo, Martín se convirtió en leyenda entre los suyos. Algunos lo llamaban el que escucha desde el cielo. Otros decían que tenía un ángel de guarda que lo seguía a todas partes. Pero los que más lo conocían sabían que no era un ángel cualquiera. Era su madre, que seguía cuidándolo con el mismo amor de siempre. Historias como estas nos recuerdan que el amor verdadero, el de una madre, no conoce fronteras, ni siquiera la de la muerte. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, porque cada relato en este canal está hecho para recordarte que los milagros existen y que la fe mueve lo imposible. Nos vemos en el próximo video